San Pablo dice en la Sagrada Escritura que cuando el hombre es niño, piensa como niño y ve las cosas como niño. Con el paso del tiempo, la mirada del hombre se hace más profunda y descubre maravillas que antes no veía. Fue necesario el paso de los años para que Francisco descubriera el valor de lo que antes solo le parecía una sombra: su papá. De niño sintió cercana y brillante la figura materna. Ella estaba en casa todo el día. Esa presencia hizo que la sintiera disponible en todo momento. Era la respuesta inmediata a los pequeños accidentes que tenía o a las cosas que lo hacían llorar. Su madre parecía ser la fuente del alimento, compañía y consuelo. Totalmente distinta era la imagen que tenía del padre. Lo sentía como una sombra pasajera, que pasaba poco tiempo con él y sus hermanos. Francisco recordaba que cuando era niño, veía que su padre salía a trabajar muy temprano, muchas veces antes que él y sus hermanos despertaran. Por la noche, regresaba tan tarde a casa que encontraba a todos a punto de dormir, y no era nada agradable esperar su llegada porque su madre aprovechaba aquel momento para acusarlos de sus travesuras o de lo que habían hecho mal durante el día para que él los regañara. Francisco recordaba que ese momento era desagradable para él y sus hermanos, pero nunca pensó que tampoco era agradable para su papá llegar a casa y solo escuchar cosas negativas o recibir las peticiones de dinero para los gastos de la escuela. Como hijo, nunca se le ocurrió pensar que eso hacía que su papá se sintiera solo como un simple capataz o un proveedor. La visión de Francisco era que su padre les dedicaba poco tiempo porque transcurría los fines de semana arreglando las cosas que los niños y la madre le pedían, haciendo las reparaciones que necesitaba la casa o durmiendo un poco más, aunque nunca se le ocurrió que ese sueño le permitía recuperarse de todo el cansancio semanal. De los domingos, Francisco recordaba que su papá los levantaba temprano para llevarlos a misa, aunque, extrañamente, no se sentaba con ellos y se iba a los pasillos laterales de la iglesia. Al regresar a casa, durante la comida dominical, la convivencia con él era muy corta. Con esta forma de ver las cosas, Francisco siempre había celebrado con creces el Día de la Madre, aunque no recordaba que el dinero del regalo para su mamá siempre lo había pedido a su papá. A ella con frecuencia le manifestaba agradecimiento y cariño. En cambio, a él, a su padre, a esa sombra pasajera, casi nunca lo valoró como solo después de muchos años lo pudo valorar. El tiempo, que hace madurar todo, pasó. Su padre, la sombra pasajera, se hizo viejo. Ahora, con el paso de los años, tenía tiempo libre para sus hijos. Sin embargo, ese tiempo siempre anhelado que el trabajo le arrebató parecía llegar tarde. Su jubilación le permitía estar más tiempo en casa, pero sus hijos ya habían salido de ella para formar una nueva familia. Él deseaba jugar con sus pequeños, que ahora eran muy grandes para querer jugar con él. Quería correr y saltar, pero los años habían transformado su cuerpo haciéndolo frágil y muy pesado. Todos sus hijos tenían ya una carrera y un buen salario. Ya no necesitaban que los mantuviera. No necesitaban de su dinero y parecía que tampoco necesitaban de él. Y es que cuando los hijos sienten que un padre da solo apoyo económico, en el momento en que ya no necesitan lo económico, piensan que ya no necesitan a su padre. Así también pensaba Francisco hasta que, una tarde, su forma de pensar cambiaría para siempre. Mientras se encontraba sentado cerca de su madre y jugando con su nuevo bebé, descubrió que su padre a lo lejos los observaba con un aire de cierta nostalgia. Su madre también se dio cuenta y le comentó: «Seguramente está recordando cuando jugaba así contigo». Con asombro, Francisco se acercó a ella y le preguntó: «¿Qué dices? ¿Que mi padre jugaba así conmigo? ¿Cuándo?». Su madre le contestó también con cierta nostalgia:
En muchas ocasiones, cuando tú y tus hermanos eran tan pequeños como los gastos de la casa. Después, tuvo que sacrificarse mucho para darles todo y sacar a la familia adelante. En ese tiempo yo pensé en buscar trabajo para ayudar en lo económico, pero él me pidió que permaneciera en casa para que pudiera estar siempre cerca de ustedes. Ante esa respuesta, Francisco se sintió confundido y quiso aprovechar la ocasión para salir de sus dudas, e incluso reclamar a su padre tanto tiempo de supuesta ausencia. Dejó a su bebé en los brazos de su esposa y le pidió a sus padres que se sentaran junto a él. Después de conversar con ellos, descubrió que él y sus hermanos habían juzgado a su padre equivocadamente. No era cierto que él no los quisiera. Les quería tanto que se había esmerado en trabajar al máximo para que nunca les faltara nada. No era cierto que solo le interesara dormir el fin de semana. La verdad es que, por tantas horas extras trabajadas, el sueño lo dominaba, y aunque tenía cerrados los ojos, sus hijos siempre estaban presentes en sus sueños. Quizás Francisco no había sentido el cariño de su padre por las mañanas mientras dormía, pero él jamás había salido a trabajar sin darles antes un beso de despedida, beso tierno y cuidadoso con el que intentaba no despertarlos. No era cierto que siempre fuera serio y regañón. Era alegre y cariñoso, pero su esposa, como madre, le exigía seriedad para que los niños aprendieran a ser disciplinados y respetuosos. No era cierto que no quisiera sentarse con la familia durante la misa. Lo cierto es que aprovechaba ese momento para acercarse al sacerdote y confesar con humildad sus errores como padre y esposo. No era cierto que en la comida dominical dedicara poco tiempo a sus hijos. Él deseaba convivir más tiempo con su familia alrededor de la mesa, pero los hijos, pequeños y después adolescentes, siempre tenían urgencia para levantarse. Primero, como niños inquietos, preferían salir a jugar con sus amigos y vecinos. Después, como adolescentes, valoraban más a su propia música, las llamadas o mensajes telefónicos o a su nueva pareja. Y luego, como adultos, tenían más interés en sus cosas y compromisos personales. No era cierto que aquel padre no se preocupara por lo que hacían sus hijos durante la infancia. Se interesaba tanto que, aunque por la noche deseaba platicar con ellos, prefería mandarlos a dormir para que estuvieran más descansados al día siguiente y pudieran dar mejores frutos en la escuela. Y, sin que ellos lo supieran, mientras ellos descansaban, él se quedaba platicando con su esposa hasta enterarse de todos los logros y problemas de sus chiquillos. No era cierto que no sintiera cariño por ellos. La verdad es que no sabía expresarlo porque, cuando él fue niño, le dijeron que solamente las mujeres manifestaban ternura. Por eso, su padre aprendió a mostrar su cariño en forma seca o ruda. Después de aquella charla con sus viejos, Francisco descubrió la verdad. Supo que fue su padre quien puso el pastel de cada cumpleaños en la mesa y los juguetes de cada Navidad junto a sus zapatos. No era cierto que su madre hubiera sido solo y siempre el centro del hogar mientras su papá no participaba. Lo cierto es que él se había preocupado tanto de sus hijos y de su esposa que ella podía realizar su misión gracias a la forma en que él la alentaba y porque ella podía confiar siempre en el jefe de familia. Sí, la madre de Francisco se sentía fuerte por la fortaleza de su esposo. Se sentía comprendida y deseosa de empezar un nuevo día gracias a la comprensión y apoyo que él le daba. Se sentía menos presionada porque su esposo tomaba las decisiones más difíciles y, sobre todo, ella podía llenar de amor a todos sus hijos porque el padre de familia la llenaba de un amor inmenso. Solo hasta después de aquella conversación, Francisco descubrió el verdadero valor de su padre. Comprendió que su viejo se había forjado como el bronce en el fuego, pero su corazón era delicado como el cristal. Su padre era un hombre que había llorado más por los problemas y dolores de cada miembro de la familia que por los suyos propios. Y cuando lloraba, nunca lo había hecho delante de ellos para darles así la imagen
de un padre fuerte que da seguridad a la familia. Francisco comprendió que un padre de familia, como todos los seres humanos, se puede sentir débil e impotente ante muchas cosas y ante los temblores constantes de la vida. Pero ante su esposa y ante sus hijos, debe mostrarse siempre firme y fuerte para que puedan sostenerse en él. Al terminar aquel día, después de haber descubierto la verdad sobre su padre, Francisco se sentía, por una parte, apenado por la forma injusta en que lo había juzgado, pero, por otra, se sentía feliz y orgulloso del padre que antes le había parecido una sombra. Entonces, lleno de agradecimiento, lo abrazó y le dijo con todo su corazón: «Gracias, papá». Y ya por la noche, antes de dormir, rezó: «Gracias, Señor, por darme el papá que me diste y por enseñarme hoy todo el valor que él tiene. Llénalo de tus bendiciones y recompensa con creces lo que sus hijos jamás podremos pagarle. Amén».